Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy y para siempre. Amén. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de leer todo un libro de la Biblia y por lo menos 3 años demora para que leamos este texto. Entonces quiero traer la reflexión de este capítulo, de este libro de la Biblia que es Judas y que debería ser leído de vez en cuando porque es un libro muy completo. Quizás de forma oculta está allá y no lo leemos mucho, pero es un libro que trae el resumen de verdad de todo lo que pasó desde antes de la creación del mundo hasta nuestros días. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en este meditar. Amén. En los últimos domingos, y este en especial, escuchamos hablar sobre los tiempos del fin. Pastor James dijo la semana pasada que esto no significa solamente la venida de Jesús, pero nuestro encuentro de acá para allá, que puede pasar en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, así como Jesús. Nadie lo sabe. Sin embargo, vemos marcas del fin de los tiempos como quizás nunca antes, y muchas, y muy intensas y muy seguidas. Basta prender la tele. Leer Mateo 24, 25, Marcos 13 es como prender el canal 4 o no sé cuál les gusta y mirar el diario del día. Guerras, rumores de guerra, odio, falta de amor, catástrofes, tiempos de fin, expectativas. Y una de las marcas más intensas que aparece en todos los textos es lo que aparece y es la preocupación de Judas en el texto de hoy, que son los falsos profetas, que serán muchos y arrastrarán multitudes. Judas, sin embargo, no queda solamente en eso para que salgamos tristes de la iglesia, pero Judas nos recuerda algo maravilloso en el versículo 17, que son los buenos maestros. El versículo 17 dice: pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tengo mis propios apóstoles que partieron junto conmigo en la caminata de la fe. Este es el pastor Arturo Krieger, pastor jubilado, vive Marechal Cândido Rondon, pastor que me bautizó. Este es el pastor Eugenio Wenzel, pastor también ya jubilado, pero en la activa, en el ministerio en Paraguay. Fue el pastor que me confirmó y que me acompañó durante gran parte de mi vida, niñez y adolescencia. Este es el pastor Valdi Dreyer. A él lo tienen que culpar por ser pastor. Él fue el que me envió al seminario en el 2000. Es el pastor que primero me inspiró a seguir junto, caminando en la iglesia, en el grupo de jóvenes, empezando como participante, líder y después enviando al seminario. Después, en São Paulo, ya en el seminario, pastor Arno Bessel, pastor hoy en Inglaterra, fue el pastor también que confirmó a mi esposa Maíra, el primer pastor luterano de Maíra. Después, el pastor Breno Tomé. Ese pastor fue director del seminario en São Paulo, después se mudó a Rio Grande do Sul y cuando hubo nuestro cambio de seminarios, yo seguí congregándome con él en su iglesia en Estancia Velha, Gran Porto Alegre. Y con él también hice parte de los estudios complementarios del seminario en el 5º y 6º año. Y finalmente, Egon Koperek, que fue mi pastor del vicariato, en el último año del seminario, una pasantía, un vicariato, y este pastor fue y es hasta hoy mi gran líder, mi pastor, sin dudas, a él le debo mucho.
lo amo de todo corazón, así como cada uno de ellos. Es eso lo que está diciendo Judas en el texto de hoy. Recuerden de lo que antes les han comunicado los pastores anteriores. Cada uno de ustedes podrían tener quizás su lista aquí, o no, o una lista pequeña, pero alguien los ha guiado, alguien los ha bautizado, alguien los ha instruido, y si no, todavía los va a instruir. Son personas que son importantes para nosotros, pero más importante es lo que Dios hace. Pastor Cristian dijo hoy muy bien, el bautismo lo hace Dios. Así también la palabra predicada no es la palabra del pastor André, del pastor James, del pastor Cristian o de cualquier uno de esos pastores, es la palabra de Dios. Y el evangelista Marcos en el día de hoy lo recuerda de forma fantástica, dice: todo pasará, incluso los pastores y nosotros, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. Y es a esta palabra que debemos recurrir y recordar lo que los apóstoles nos enseñaron. Y en el texto de Marcos aparece 2 veces cosas muy importantes que dice: manténganse atentos, versículo 33 y 35, manténganse despiertos. Manténganse atentos y manténganse despiertos, vigilantes en la palabra de Dios. Vamos a ver si funciona. No sé si va a funcionar, de verdad no sé, pero espero que sí. Es un video que circuló en las redes los últimos días. ¿Volver un poquito? ¿Se puede? No, está bien, deja así. Es un safari en África. Ahí está el guía turístico mirando su WhatsApp. Para el otro lado están mirando todos y ¡opa! La hora de un ateo convertirse al cristianismo sin decir una palabra. Y en el grupo de pastores estábamos comentando esta semana que en Uruguay faltan más leones. Quizás no habrían tantos ateos. Pero la verdad es que nos ayuda a pensar en ese texto de Judas y en de Marcos. Manténganse vigilantes, manténganse despiertos. Si comparamos al guía con el pastor, quizás debería ser el primer responsable a saber que andan leones a la vuelta, pero también la congregación no puede estar distraída. La congregación tiene que estar despierta. Estar despierta, ¿por qué? Pedro nos recuerda que sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es estar entonces atentos? Esto es algo que no debemos estar nosotros fortalecidos o confiados en nosotros mismos, pero en la palabra de Dios, que es el único que tiene poder para mantenernos atentos. Y para esto, Judas nos da algunos tips a partir del versículo 17 y que nos ayudan a entender qué es permanecer despiertos. Primero él dice: sigan edificándose sobre la base de su santísima fe.
¿Qué es seguir edificándose? Creciendo. Somos un edificio como iglesia que constantemente es depreciado, sufre depreciación, cae en ladrillos, envejece, se desgasta. Dios nos invita a constantemente venir a ser servido con su palabra y sacramento para seguir siendo edificados, edificándose constantemente. La iglesia luterana es la iglesia de Cristo, la iglesia que predica la palabra de Dios. Hace 2000 años que la palabra de Dios sigue siendo predicada en este mundo. Esta iglesia cristiana es envasada en la palabra de Dios, y esta palabra de Dios es interpretada junto con una tradición que viene de pastor a pastor, empezando con los primeros apóstoles. No es algo que me cae del cielo y me es revelado durante la noche y vengo acá y les cuento. No, es la palabra de Dios interpretada por su iglesia, por su cristiandad durante 2000 años. Y que llega viva a nuestros corazones en los días de hoy. Amados hermanos, dice Judas, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, es puro evangelio, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. El texto acá claramente nos hace acordar del león. El león nunca ataca de frente, el león nunca viene haciendo aué. ¿Cómo viene el león? Sigiloso, por detrás. El león siempre ataca de sorpresa. Tenía otros videos más fuertes que eso para mostrar cómo ataca el león, pero hay niños en el culto. No duden de eso, estén atentos, vigilantes. El tema de Judas y que Judas está combatiendo es el libertinaje dentro de la iglesia. La gente había confundido la gracia de Dios con poder hacer todo lo que me antoje. Desde tal, bueno, de cualquier forma, domingo el pastor me va a perdonar. No importa lo que yo haga. Puedo seguir pecando cuanto quiera porque esta es mi función, la función de Dios es perdonarme. Puedo seguir viviendo mi vida alejada del altar de Dios y de la palabra porque estoy bautizado y ya está. En otras palabras, es rienda suelta. En teología llamamos esto de antinomismo. Cuando negas la ley de Dios, que es seria y es dura. Y no podemos vivir en una burbuja. Y los pastores sí son llamados a anunciar esta ley y también el evangelio. No hacemos poco caso del pecado, hay que alertar porque el león sí anda alrededor y como nunca encuentra presas distraídas como aquellos turistas del auto. Segundo tip que nos da Judas, oren en el Espíritu Santo. Versículo 20. Una iglesia viva es una iglesia en constante oración. Y me encanta venir acá, o si ustedes vienen un poco antes al culto, hay un muchacho que se sienta acá adelante siempre, que se llama Croci, y él invita a Pastor Cristian a orar con él, invita a mí a orar conmigo, invita a James a orar con él. Y lo primero que él pide es por el culto, por la palabra, para que transmitamos la palabra de Dios. Y esta semana vino a orar acá en la iglesia y pidió eso. Y dijo una palabra tan linda esta semana, dijo, para que la gente vuelva a su casa alegre, perdonada, reconstruida. Creo que tienes un don, Croce. Pero todos nosotros lo tenemos.
Oren, oren sin cesar. La oración nos conecta a Dios, nos crea intimidad con Dios. Pero especialmente el texto de hoy nos hace recordar, oren en el Espíritu. Porque muchas veces no tenemos ganas de orar y no sabemos qué orar. Primero, pidan a Dios que los guíe en oración. Romanos 8, 15, 16 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu hace clamar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si decimos Abba, Papito, querido Dios, es porque Dios en su Espíritu Santo nos lleva a orar. ¿Y cómo el Espíritu Santo actúa? A escuchar la palabra de Dios. La oración es una respuesta a la palabra de Dios que entra en nuestro corazón por el Espíritu Santo y nos hace devolver a Dios nuestras angustias y agradecimientos. Tercer tip que nos da Judas. Manténganse en el amor. Manténganse en el amor. Mientras esperan el gran día, manténganse en el amor. La práctica del amor entre hermanos, entre cristianos, es el gym del cristiano en el mundo. Valeria comentaba ayer en el culto, allá en la playa, que ¿dónde es la iglesia, Vale? La iglesia del cartel. Costa Rica. Hay una iglesia que en la entrada está escrito entramos para ser servidos y servir a Dios. Y al salir de la vez salimos para servir. Entramos para ser servidos, salimos para servir. Y es literal, hay un cartel en la entrada que dice entramos para ser servido y en la salida salimos para ser servido. ¿Servir a quién? El texto de hoy nos hace recordar cosas muy importantes. Hay personas que están dudosas allá afuera. Hay personas que están cambaleando en la fe y están lejos de Dios. Y quizás acá adentro también. ¿Cuál es nuestra misión? Arrebátenlos del fuego. La iglesia como un cuerpo de bomberos que lleva agua, bautismo, que lleva la palabra, enseñanza, a salvar del fuego. Y a otros más, téngales compasión. Ténganles compasión. Pero ahí dice algo muy interesante. Cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Hay una frase muy conocida en el medio cristiano que es: amen al pecador y rechacen al pecado. Para conocer a los cerdos no necesitamos vivir en el chiquero. Podemos conocer y ayudar desde donde estamos parados. Podemos instruir, podemos alentar, podemos avanzar. Desechar la ropa, pero amar al pecador. De frente con Dios, de frente para las personas, pero siempre enseñando a no dejar la espalda al diablo. Finalmente, hay una doxología. Doxología es cuando está un reconocimiento de la gloria de Dios, y en ese texto ahí aparece el gran evangelio de esta mañana. Los últimos versículos, versículos 24 y 25. Esos dos versículos dicen así: y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y para siempre. Amén. Hay un reconocimiento fantástico en este texto. ¿De quién viene la fuerza? ¿De quién viene el estar despierto? ¿De quién viene
el poder para enfrentar todos los desafíos y tentaciones que el diablo nos presenta. De nuestro Salvador Jesucristo. Por medio de Él, por medio de su cruz, de su obra redentora, por su muerte, somos sanados. Por medio de Él, que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, tenemos protección y compañía. Por medio de su majestad y su perdón constante, todos los domingos, por boca de un pastor, recibimos la alegría de seguir viviendo y seguir en paz con Dios. Y es por medio de Él que esta paz nos lleva a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sigamos en este amor, en esta paz, junto a este Dios que dice claramente en Salmo 121:4, nunca duerme, nunca se distrae el guía, Dios, nuestro buen pastor, nunca duerme el que guarda Israel. Y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarles intachables delante de su Padre, Dios los sostendrá con gran alegría hasta el fin. Amén.